Podcast and Vote. Escúchanos y descubre qué hace la Unión Europea por ti. Hola Kaiso, bienvenidos a un episodio más de nuestros Podcast and Vote, que es un conjunto de episodios sobre temas de interés relacionados con la Unión Europea en el marco del proyecto Vote My Vote, que desarrollamos con apoyo del Parlamento Europeo para promover y animar, ¿no?, a la gente, sobre todo a la gente más joven, a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. El pasado 1 de marzo, en uno de los encuentros Pinch and Vote que estuvimos celebrando con Izaskun Bilbao Barandica y con Olatxo Ortega de Olas sin Plástico, estuvimos abordando el tema de la sostenibilidad en la Unión Europea. Y para seguir hablando de esta cuestión, pues tenemos hoy con nosotros a dos personas que yo creo que pueden aportar mucho en cuanto a su visión de qué es lo que está haciendo Europa en favor de la sostenibilidad. Tenemos con nosotros hoy a Juan Carlos Barrios, que es secretario general en España de la Red Internacional de Organizaciones Global Action Plan, que tiene por objetivo promover el empoderamiento de la ciudadanía en pos de estilos de vida verdaderamente sostenibles y que, bueno, en el País Vasco, en Euskadi, tiene su máxima representación en el proyecto Sare Berdeak, que promueve acciones comunes entre personas y entidades para mejorar la sostenibilidad del entorno. Y también contamos con Eduardo Ochoa de Aspuru Gutiérrez, que, bueno, tiene un currículo muy extenso, es doctor en Ciencias Biológicas y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y, entre otras cosas, destacar que, bueno, es coordinador del proyecto educativo de medio ambiente en Equivide, que es un centro cristiano de iniciativa social que está en Vitoria-Gasteiz y que está, pues, muy comprometido, ¿no?, desde el año 96 en todas las cuestiones de educación y gestión ambiental. Entonces, bueno, pues bienvenidos ambos, muchas gracias por estar aquí hoy. Y, bueno, como primera pregunta un poco dirigida a los dos, pues me gustaría saber vuestra opinión acerca de si la Unión Europea está haciendo lo suficiente en materia de sostenibilidad. Puede contestar cualquiera. Pues no sé, Eduardo. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias, Sonia, por invitarme y por invitarnos acá a este podcast. Y, bueno, desde nuestra visión, la verdad es que creemos que la Unión Europea está haciendo bastante en los temas de sostenibilidad. Es verdad que la Unión Europea trabaja a un nivel global que da un marco general de acción y en los temas ambientales, por ejemplo, pues nosotros sí tenemos claro que programas o planteamientos como el Pacto Verde, con una serie de estrategias internas que tiene como el objetivo de disminuir los gases de efecto las emisiones de gases de efecto invernadero, o la estrategia de la granja a la mesa, que lucha por la sostenibilidad en los temas de alimentación, o los temas de economía circular, pues se están tratando con unas normativas o con unas propuestas que son interesantes. Diferentes que luego se puedan llevar a cabo en los distintos países, porque ya sabemos que, bueno, la Unión Europea marca estrategias y marca normativas que luego tienen que ser aplicables por los distintos países y por las distintas entidades locales y autonómicas también, en nuestro caso, ¿no? Y ahí es quizá donde sí que se podría entrar más a saco de decir, bueno, ¿realmente se están cumpliendo o no? En el último informe, por ejemplo, de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre este Pacto Verde y sobre el Programa Europeo de Medio Ambiente, pues sí que daba a entender que todavía se está lejos de alcanzar los indicadores, digamos, que se habían marcado para garantizar que la Unión Europea entra dentro de los márgenes de la sostenibilidad. Pero, bueno, yo creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la Unión Europea y desde el papel que tiene que jugar, yo creo que está haciendo bastante. Nunca es lo suficiente, porque siempre se puede hacer más, pero yo creo que está haciendo bastante. Sí, yo enlazando con lo que estáis diciendo y tal, de acuerdo que realmente está haciendo bastante. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, me voy un poco atrás al origen por poner una fecha en la primera conferencia, bueno, que era internacional, pero que se celebró en Estocolmo, el 72, de medio ambiente, y se definió lo que es el medio ambiente. Yo creo que en la década de los 70
a nivel, en ese momento en concreto que había unas preocupaciones específicas, tomó una delantera o liderazgo, pero han ido pasando las décadas y a mí me da la impresión de que legislativamente ha hecho mucho, hay muchas directivas que se han ido superponiendo en el tema de residuos, en el tema del pasaporte ambiental de productos, de sostenibilidad, de muchos ámbitos. Se legisla bastante, se debate bastante, pero a nivel, por ejemplo, en mi experiencia docente con gente joven de unos 20 y tantos años, en el ámbito, por ejemplo, de la formación profesional, siempre me queda la duda hasta qué punto llega eso a la ciudadanía. Es decir, la normativa es muy potente, pero es como si tienes una herramienta muy robusta, muy capaz, pero luego la utilización y la inclusión, el efecto en la vida cotidiana de las personas, a mí me da la impresión de que ahora mismo la Unión Europea y el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, tienen tienen académicamente, incluso políticamente, geopolíticamente, a nivel ambiental, tienen un cierto peso, pero a nivel ciudadano, incluso con el aumento de los populismos, y a mí me da un poco de preocupación las próximas elecciones europeas. En ese sentido, hay una cierta desconexión. Y claro, estamos en unos años en que ya después de décadas de reflexionar sobre la emergencia climática actual tenemos que pasar a la acción y a esas generaciones que deberían ser las protagonistas, a mí me cabe la duda razonable de hasta qué punto son conscientes de ese papel, ¿no? O sea, respecto a la Unión Europea yo veo como esas dos, es como si hubiera dos caras. O sea, legislativamente es muy potente, tú sí lees sus directivas, su normativa, los informes que publica la Agencia Europea del Medio Ambiente, todo eso está muy bien, pero cuando hablas en la calle o en la vida cotidiana de las personas, no sé hasta qué punto somos conscientes de esa trascendencia y de que realmente nos marcan un camino, pero no sé si a nivel ya estatal o incluso autonómico somos conscientes de esa ruta marcada. No sé, perdonad que igual me he ido un poco lejos, pero es la duda que tengo a nivel más... incluso te iba a comentar que incluso, aparte de que si la ciudadanía lo conoce o no, a veces me pregunto si las administraciones locales y autonómicas conocen realmente esas normativas y esas estrategias que tiene la Unión Europea. Eso es. Y es cierto que de vez en cuando ves cosas, como lo que está pasando ahora también con el Pacto Verde y con los temas agrícolas, que realmente empieza a ser preocupante que la gente eche la culpa al final a la normativa de la Unión Europea, cuando realmente muchas veces la normativa de la Unión Europea no se está cumpliendo y solo hay que ver la cantidad de multas que tiene que establece la Unión Europea por el incumplimiento de muchas de las sanciones administrativas. Que muchas veces no sabemos distinguir, la ciudadanía no sabe distinguir dónde está la Unión Europea, dónde está la administración local, dónde está la administración autonómica, y ahí sí que es donde empiezan los problemas. Y en ese sentido, como tú bien dices, creo que es importante posicionar a la Unión Europea en el papel que tiene, que es el establecimiento de ese marco general y el intentar garantizar pues que esa visión más global que se puede tener desde la Unión Europea sea aplicable. Y luego ahí ya entramos en los temas de los populismos, etcétera, que, bueno, pues como bien dices, puede ser preocupante porque hace llegar a la población un mensaje muy negativo por parte de la Unión Europea. En el conflicto actual con el sector primario se ha visto claramente, o sea, han echado la culpa a los gobiernos autonómicos, incluso nacionales, a la normativa de la política agraria comunitaria, y han conseguido incluso una situación muy paradójica, rebajar las exigencias en cuanto a las limitaciones de productos fitosanitarios y demás, incluso venderlo casi como si fuera un logro. No sé si me explico, o sea, si se veía desde fuera, si un extraterrestre nos estuviera viendo fuera de Europa, no sé, se volvería un poco loco en ese sentido, ¿no? Porque realmente parece que estamos retrocediendo y eso se ha vendido casi como una victoria. Por eso os digo que es que estamos en una situación un poco paradójica y crítica respecto al papel de la Unión Europea frente a la ciudadanía y la importancia que tiene realmente, ¿no? Pero cómo se usa a veces como coartada, cuando interesa se apoya, cuando interesa se le echa la culpa y entonces incluso vamos casi contra ella de alguna manera. Entonces es una situación delicada, es un poco paradójica, muy incoherente, que es uno de los rasgos que habéis comentado en anteriores encuentros que debíamos tenerlo presente en esta situación de la Europa sostenible, ¿no? La coherencia pues brilla por su ausencia muchas veces. Sí, es muy interesante lo que decís porque es que en los diferentes debates que hemos tenido hasta ahora, que tenemos programados 6 y ha habido 4, este tema que comentáis de la falta de información, o sea, de que salen muchas cosas pero la gente no se entera y entonces como no se entera, pues muchas veces
pues no aplica las cosas, es que da igual la temática, ya puede ser sostenibilidad, empleo, incluso el propio Erasmus. El otro día, pues bueno, salió en el debate, había mucha gente que desconocía el espectro de actuaciones, ¿no?, que permite cubrir el programa Erasmus. Pero bueno, yo creo que entidades como las vuestras, ¿no?, como Global Action Plan, Sare Berdeak aquí, o bueno, bien sabes, Eduardo, de todas las historias en las que estamos metidos, ¿no?, el Movimiento 4.7, el RC, todos estos tipos de iniciativas que tienen el objetivo, ¿no?, de intentar acercar a la ciudadanía. ¿Hasta qué punto creéis que realmente pueden llegar a cumplir su objetivo o a su vez vuelven un poco a replicar lo que está pasando en la Unión Europea a otro nivel? Me explico, que al final siempre estamos las mismas organizaciones, las mismas personas, las mismas entidades. Es difícil salir como de ese cascarón, ¿no?, y llegar realmente a calar en, pues no sé, en mi padre, en mi hermano, que no están metidos en estas historias y que viven en el día a día. Sí, bueno, si quieres empiezo yo. Sí. Bueno, a ver, nosotros desde GAP, por ejemplo, tenemos una idea muy clara. O sea, vivimos en una sociedad en la que se ha promovido mucho el individualismo y ese individualismo al final te lleva a no enterarte realmente de lo que está pasando, salvo por la información que te llega muchas veces por los medios de comunicación o las redes sociales, que, bueno, en muchos casos pueden ser discutibles, cuando no, en algunos casos falsas directamente, ¿no? Pero lo que sí es importante y que lo que destacamos es que muchas veces hay gente que se siente como muy sola y como muy abandonada, con unas inquietudes que le gustaría llevar a cabo acciones o participar en actividades, etcétera, pero se genera la sensación de que todo es negativo y que todo está muy mal y que hay pocas posibilidades de acción. Y creo que eso es la base contra lo que hay que luchar. No es tanto informar a la sociedad y a la ciudadanía de las cosas que se hacen, sino invitarles a participar, que conozcan lo que se está haciendo, ¿no? Y ahí organizaciones como las nuestras, yo creo que es importante el papel que desarrollan. Nosotros desde Sare Berdeak, por ejemplo, lo que hacemos es invitar a las entidades y a las personas a que conozcan las acciones que se están haciendo y que participen, incluso que promuevan acciones desde su ámbito personal para hacer más sostenible el entorno en el que viven, ¿no? Y ahí, cuando empiezas a trabajar a ese nivel, te das cuenta de que hay multitud de iniciativas positivas que se están llevando en la ciudadanía y en la sociedad y que la gente no conoce, ¿no? Entonces, yo creo que es importante focalizar las acciones que se desarrollen en dar a conocer esos cauces y esos canales de participación. Porque la gente, una vez que sale fuera de su situación individual, de su cascarón protegido en su vivienda, etcétera, con su grupo de amistades y con sus redes sociales, si la invitas a que participe y se dé cuenta de otras cosas, de repente descubre un mundo nuevo, ¿no? Y dice, anda, mira cuántas cosas se pueden hacer. No tengo por qué frustrarme simplemente, sino que puedo empezar a trabajar y puedo empezar a hacer cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante. Sí, como muy bien dices, yo también pienso que es un tema esencial, funciona casi de abajo a arriba. Entonces, lo que comentabas tú, Sonia, de esas organizaciones pues que has mencionado, el Movimiento 4.7, el RC, o sea, todo lo que sea de base ciudadana que surja por unas alianzas voluntarias, que no tenga detrás intereses más corporativistas y demás, yo creo que cada vez va a ser esencial. Creo que es un poco la última línea casi que nos quedaría para ejercer un efecto multiplicador, como si fuéramos una ola o un tsunami, porque como hemos sido educados, como bien habéis dicho, en un modo tan individualista, que además eso beneficia e interesa a un sistema capitalista actual, económico como el nuestro, pues tenemos que anteponer una economía del buen vivir, una economía social, una economía de los bienes comunitarios, otro tipo de economía, porque es que además con la economía y la ecología, yo siempre me gusta recordar que son dos palabras que tienen la misma raíz, que vienen de eco, que es de la casa común, de la tierra, del planeta, del medio ambiente, como queramos llamarlo, pero que la segunda parte es distinta. La ecología conoce, busca el conocimiento, y la economía solo busca la gestión. Es decir, vivimos en una sociedad que ha invertido papeles.
Antes la economía debería estar subordinada a la ecología y por desgracia ahora es al revés. La ecología o la economía, toda nuestra sociedad está subordinada al pensamiento económico imperante. Por eso desde abajo, desde movimientos sociales, como bien comentabais, desde redes como Sare Verdeaz o aquí en Vitoria también el Ayuntamiento organizó los hogares verdes, desde el movimiento 4.7, desde las agendas que funcionen mejor o peor, educativas, municipales, no sé cómo deciros, desde la ciudadanía, los movimientos de base a mí me recuerda un poco las luchas combativas de los años 60 y 70, es decir, recuperar un poco ese movimiento de base, cuando en los años 70, en el primer Día de la Tierra, que se va a celebrar enseguida el 22 de abril, que fue en 1970 en San Francisco, en Estados Unidos, enterraron un coche literalmente para decir que había que abandonar los coches hace 50 años. Luego se olvidaron por otras circunstancias de esa propuesta, ¿no? Quiero decir que de ese movimiento, entonces, es fundamental. Si esperamos a que las instituciones oficiales organizadas nos hagan propuestas que nos emocionen, porque yo creo que tenemos que basar nuestra estrategia en tres ideas: en la emoción, en la emergencia y en la esperanza. Es decir, no tanto en la razón, en el informe, que está muy bien, preciso, técnico, académico, pero solo eso no va a ser suficiente en la situación actual tan acuciante. Totalmente de acuerdo. Y quería añadir un tema, que es que me he acordado ahora cuando estabas comentando, que es el tema educativo, ¿no? Que tú antes lo has comentado, que vosotros trabajáis mucho en los temas de educación. Es curioso, o sea, yo creo que ahí es una de las bases importantes, ¿no? Cómo trasladamos al sistema educativo todas estas propuestas y todas estas acciones, ¿no? Y es muy interesante ver, nosotros que también hemos trabajado mucho en el sector educativo, las diferencias que existen, por ejemplo, aquí entre primaria, secundaria y universidad. Como en primaria sí que se hacen muchos trabajos y se trabaja mucho a un nivel más transversal y de una forma más comunitaria, digamos, y se abordan aspectos relacionados con la sostenibilidad, con programas específicos y muy buenos por parte de muchos centros escolares, y conforme va avanzando la persona en el sistema educativo y pasa a secundaria y luego pasa a universidad, todo se va centrando más en contenidos y menos, como estás diciendo tú, en emociones, en sensaciones y en la transversalidad, ¿no? Y creo que ese es un aspecto importante que hay que empezar a trabajar, ¿no? En secundaria y en universidad, empezar a trabajar aspectos que se salen fuera del currículum y empezar a trabajar esos aspectos más transversales, que es donde tiene, digamos, el ámbito de acción todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Que tiene también una visión transversal, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, o sea, que el sector educativo también entienda que todos estos aspectos tienen que ser tratados. Es verdad que cada vez se tratan más, afortunadamente, pero bueno, que ese salto que se da entre primaria y secundaria o entre ya cuando pasas a la universidad, creo que hay que empezar a... Sí. Hay una travesía del desierto a partir de los 12 años hasta los 20 aproximadamente, complicada o compleja de gestionar. Y ahí es muy importante todo el trabajo de la dimensión interior de las personas, porque a veces actuamos, pero la parte previa reflexiva, claro, porque para modificar, o sea, si no cambiamos nosotros mismos primero, será difícil que cambiemos, que participemos en movimientos de cambio colectivos, ¿no? O sea, los trabajos de la dimensión interior de las personas, del ser, que hasta ahora ha estado pues muy relegado y no se ha dado seguramente la importancia que merece a lo largo de la vida, a lo largo de todo el periodo vital de una persona, es fundamental recuperarlo, tanto en el ámbito educativo, que evidentemente es muy necesario, pero también en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Nos hemos volcado más en actuar en objetivos a veces exteriores, en la dimensión exterior, incluso de la propia Agenda 2030, pero hay dimensión interna que es muy importante y pasa por trabajar el ser, porque si cambiamos internamente es muy probable que actuemos y cambiemos también o contribuyamos a cambios externos y colectivos sobre todo también. Sí, lo podéis comentar, ¿no? Que como decía Ken Robinson, ¿no? Que la educación mata la creatividad, la que llega no mata todo, ¿no? Solo el conocimiento y se pierde todo lo demás. Y lo que decíais un poco del tema económico, en el encuentro del 1 de marzo salió este tema, hizo un chico una pregunta muy interesante, que hasta qué punto todo lo que está haciendo la Unión Europea en materia de sostenibilidad, aunque igual no se refleja tanto en la sociedad, hasta qué punto nos estaba haciendo menos competitivos, ¿no? Pues decía pues, que en China o en Estados Unidos pues había un marco regulatorio como más laxo, ¿no? En materia de sostenibilidad, de medio ambiente, entonces, pues bueno, parecía que eran mucho más competitivos
que nosotros, que teníamos como más encorsetado todo, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que el Pacto Verde, sobre todo con toda la historia que ha habido, el tema agrícola, nos condiciona a nivel competitivos o es que igual tenemos que repensar un modo productivo y arrimar un poco todos el hombro? Igual que empiece a jugarlo si quiere. Bueno, a mí me hace gracia el tema de la competitividad, ¿no? Porque, claro, el otro día que estábamos precisamente ahí en Durango y había un ejercicio que nos hizo una persona que era que nos quitásemos el abrigo y viéramos dónde estaban fabricados todos los abrigos que teníamos y el 99%, por no decir todos, estaban fabricados en China, Bangladesh, Vietnam, etcétera, ¿no? Entonces, al final, cuando se habla de competitividad, a mí me gustaría más hablar de las empresas y la competitividad y no de la Unión Europea y la competitividad. Y con el sector primario lo hemos visto ahora. A mí me llama mucho la atención cuando han salido a las calles a protestar porque la Unión Europea tenía un pacto verde. No he visto muchas manifestaciones a las puertas de las cadenas de distribución para decir que las verduras y lo que se estaba comprándose fuera de España y todo venía de Marruecos, de distintos países, pero nadie se ha preocupado de ese tema, sino que la culpa se la echaban a la Unión Europea, al pacto verde, a las normativas y a las leyes. Pero, sin embargo, nosotros seguimos comprando materiales de fuera y seguimos comprando productos de consumo de fuera. Entonces, este tema de la competitividad creo que hay que dejar de lado este tema de que si la Unión Europea, que si vamos a ser menos competitivos, más competitivos y empezar a hablar con las empresas y saber por qué las empresas lo están haciendo. Y si lo están haciendo, que quien cargue con las culpas no sea la administración y la política, sino que sean las empresas que prefieren comprar los productos fuera de España para venderlos aquí u otras razones que puedan tener que en realidad serán ellas las que tengan que exponerlas, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la competitividad yo creo que hay que echarle un ojo un poquito más despacio, más lento, ¿no? Sí, yo también de acuerdo con lo que tú comentas. Yo creo que incluso habría que repensar qué entendemos por competitividad, que es un concepto económico que le damos por válido con un estándar occidental, pero yo a este chico que comentabais que hizo esa pregunta, yo le recomendaría a finales de... ¿Sí? Que había un momento, no sé, que creo que se ha apuntado, pero bueno. Seguimos, bueno, sí. Con ¿no? Que yo le comentaba en relación con lo que comentaba Sonia de ese chico que hizo la pregunta de competitividad y hablaba de China en concreto. A mí me llamó mucho la atención, dieron hace poco en diciembre un reportaje en la 2 de TVE sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel mundial. Y era escalofriante porque venía a decir que estaba fuera de control. De hecho, de Estados Unidos salían a patadas toneladas sin ningún control de RAEs. Llegaban a un puerto de Hong Kong de todo el mundo y había dos destinos finales que tenían esos residuos. Uno era una ciudad africana y otro era una ciudad china. Pero una ciudad china que se gestionaban, ahí había trabajo infantil semiesclavo que estaba sacando los minerales de los propios residuos sin ninguna seguridad. Yo no sé si esta persona consideraría eso competitivo, siendo una ciudad china. Quiere decir que la competitividad, ojo, no podemos hablarla en abstracto. Todos estos temas a veces tienen la gran trampa de que los abstraemos a un nivel intelectualoide o intelectual y lo desvinculamos de las personas que lo soportan o que lo padecen. Es decir, la competitividad no es algo abstracto, la competitividad también tiene que ver con los residuos que generan una actividad económica y yo creo que no es nada envidiable esas imágenes que yo vi que me pusieron los pelos de gallina de cómo allí había un trabajo infantil semiesclavo obteniendo metales que luego iban a volver al norte global para que alguna empresa de la Unión Europea, bueno, una empresa europea de alguna manera los incluyera en su propia cadena de producción de nuevos equipos electrónicos, ¿no? Es decir, que la competitividad, ojo con la competitividad y con estos conceptos macroeconómicos como el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico. O sea, la mayoría de las personas sensatas ya están diciendo que el planeta, bueno, nos dijeron hace 50 años con el estudio famoso de los límites del planeta que se hizo por el Club de Roma a principios de los 70. O sea, los materiales son finitos y por lo tanto la economía no puede crecer infinitamente.
Por lo tanto, todo lo que está relacionado con competitividad, con crecimiento económico, lo tenemos que revisar porque seguramente nos estamos engañando a nosotros mismos y a nosotras mismas porque estamos externalizando esos costes a terceras personas y generando unas desigualdades enormes. O sea, me estoy yendo un poco del hilo, pero es que a mí preguntar en abstracto por la competitividad es como una pregunta muy ortodoxa de un pensamiento económico capitalista muy concreto, pero que se hace como trampas en el solitario para seguir igual, como decía el gato pardo de Visconti, cambiando un poco para que no cambie nada. Pero eso es un engaño. En el debate del 1 de marzo salió también ese tema, ¿no? O sea, ser sostenible a costa de otros, ¿no? O sea, yo soy sostenible, pero la basura la tiro en otro sitio. Y bueno, pues eso, que lo que tú dices, ¿no? Que había que tener una mirada más global. Sí, es un tema, estaba pensando, como cuando estabas comentando, Eduardo, que es como que estamos retrocediendo, antes hablabas de retroceder, estamos retrocediendo, habíamos avanzado hasta un punto en el que no solo el dinero era lo que marcaba pues el bienestar u otras cosas, y es como que estamos retrocediendo y se había conseguido que otros temas como la salud, el bienestar, etcétera, incorporarse. Y ahora cuando hablamos de competitividad parece que volvemos otra vez atrás, a decir, que solo valoramos las cuestiones económicas, el dinero, y ser competitivo significa que voy a ser más barato o al menos voy a tener el mismo precio que alguien de fuera. Y dices, perdona, no habíamos sobrepasado ya ese punto. Estábamos hablando, como tú dices, de bienestar y que yo no puedo estar consumiendo un producto que está generando unos problemas más allá de mis límites territoriales y generando esclavitud, malestar, enfermedades, cosas así. Pues es que si hablamos de competitividad solo teniendo en cuenta los términos monetarios, volvemos otra vez al pasado. Es decir, nos olvidamos de todo lo que hemos avanzado sobre cuestiones de tener una visión más global de qué es el bienestar, cómo tenemos que evolucionar, y volvemos otra vez a lo antiguo. ¿Por qué? Obviamente porque hay intereses creados, ¿no? Que no vamos a entrar aquí, pero que es obvio que al final volver otra vez a ese discurso es un discurso que interesa a determinados sectores, ¿no? Eso es. Ese doble discurso, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que, pues eso, queremos que el clima esté mejor, que no haya basura en la playa y tal, pero todos queremos, pues eso, no renunciar a nada, ¿no? Que salió también en el debate, ¿no? Y que decían, pues bueno, que era una aspiración legítima de las personas aspirar a vivir mejor, pero que, bueno, que nosotros siempre dejamos huella, aunque intentemos ser súper respetuosos con nuestro entorno, pues siempre generamos una huella, ¿no? Pero aunque es legítimo, ¿no? Intentar vivir mejor y que vamos a ir, por otro lado vas a crear esa huella, pero por otro lado tener esa conciencia de que tenemos que de alguna manera retornar o devolver ese desgaste que hemos hecho, ¿no? Pues de alguna manera compensarlo, ¿no? Y ahí es donde os quería preguntar un poco ya, por cerrar, porque podríamos estar aquí, me parece que horas hablando, sobre todo pensando en la gente más joven. Yo tengo 2 hijas adolescentes y lo veo mucho, o sea, lo que habéis dicho, ¿no? Les inundan con formación, explicaciones sobre el medio ambiente, les llevan a recoger basura, pero luego tienen ahí la plataforma esta WebSane, que puedes comprar ropa por 2 euros, o van al Druni en el centro comercial y tienen maquillajes por 3. Entonces, esa huella que estás dejando, la estás dejando, vamos, muy profunda la huella. ¿Cómo podemos concienciar a la juventud para que sepan que eso, que generas una huella, pero de alguna manera tienes que compensarla, ¿no? Y que no caiga en saco roto? Sí que es una pregunta difícil, ¿eh? Pero... Sí, no sé, a mí se me ocurre que quizá tendríamos que recordarles qué significa vivir mejor o vivir bien. Es decir, vivir bien significa gastar más, significa consumir más, significa incluso tener mejor posición económica en términos monetarios. O vivir bien significa ser más feliz, tener unas relaciones sociales más sanas, poder sonreír a alguien, poder pasear por un bosque, poder respirar aire puro, beber agua limpia, comer alimentos sanos, poder tener relaciones interpersonales con otras generaciones. No sé, o sea, lo que no cuesta dinero, lo que no se valora hoy en día económicamente, quizá es lo que nos permitiría vivir mejor. O sea, tenemos que reeducarnos y reeducar a las personas con las que convivimos en esa clave, porque entonces perdería mucho peso lo económico que nos agobia en cuanto a que lo podamos pagar o no, y pondríamos en valor ese otro tipo de actos y de vivencias que no tienen precio, pero que realmente está demostrado que a nivel emocional satisfacen a la mayoría de los seres vivos, no solo los seres humanos. Bueno, igual me he ido a un tema muy filosófico, pero quizá una modestia
clave podría ser por ahí. Os lo lanzo sin más. Totalmente de acuerdo. A mí lo que yo he hecho en falta, por ejemplo, en el sistema educativo se han perdido algunas, digamos, asignaturas o cosas como la música, el arte, la filosofía, son aspectos que han ido saliendo poco a poco del currículum académico, y yo creo que es importante, porque al final el sector educativo desde muy temprano se empieza a focalizar mucho, pues como hemos hablado, en contenidos, en objetivos, en una serie de cuestiones que al final pues van a llevar implícitamente a esas personas a ser, pues a entrar en la dinámica de la ambición, y esa dinámica de la ambición se transforma muy rápidamente en el dinero, en la necesidad de obtener dinero, ¿no? Y eso es un problema, porque hay otras satisfacciones que realmente no, desde pequeños se van perdiendo, y el placer por la música, por el arte, por el aire libre, por todas estas cosas, y eso realmente solo se gana o bien porque tienes la suerte de que en tu familia o en tus personas allegadas tienes gente de esos ámbitos que te introduce, o si no, el sector educativo está muy lejano. Y si no se favorece, en mi opinión, si no se favorecen ese tipo de aptitudes por parte de las personas jóvenes, pues vamos a tener muy difícil convencerles luego de que lo más importante no es el dinero, sino que hay otras cosas. Porque eso te das cuenta cuando ya llegas a cierta edad, y es cuando dices, es verdad, el dinero no era lo más importante, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que todas estas cuestiones desde el principio y en el sector educativo, y obviamente fuera del sector educativo también, con todas las actividades extraescolares y todo lo que se hace, yo sí que invito a las familias a que sus hijos e hijas practiquen este tipo de actividades, que no solo sea estas actividades deportivas u otras actividades, sino que también cuestiones como el arte, la música, etcétera, formen parte de la formación de esas personas. Pero yo creo que eso va a ayudar mucho al planeta y a la sociedad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sería un poco cultivar el ser artístico, el ser espiritual, los lenguajes universales como la literatura, como la música, como la cultura, el arte, pero desde el ser, es decir, y el tener y el conocer, darle su justo valor, porque está sobrevalorado sobre el sistema educativo y en cambio está infravalorado la otra dimensión personal y del ser, la tenemos un poco descuidada, y además hay que trabajarlo continuamente a lo largo de la vida. Es como la formación que hoy en día debe ser a lo largo de la vida, pues el trabajo del ser, de esa dimensión interior de las personas, debe ser también continuo. Formación continua, pero de verdad en ese sentido. Sí, la verdad es que está siendo súper interesante y os agradezco un montón las reflexiones, porque van a salir aquí un montón de cortes para intentar eso, sensibilizar un poco más a la gente y sobre todo a la gente joven que nos escuche y nos vea en las redes. Así que nada, lo dejamos aquí y nada, pues agradeceros un montón. Sí. Perdón, soy un pequeño añadido que quería decir que la Unión Europea con el programa Erasmus, por ejemplo, ha conseguido la internacionalización del sector educativo. Es decir, pocos estudiantes de universidad ahora mismo no han participado en un Erasmus y no han conseguido esa globalidad. Creo que la Unión Europea tiene que hacer algo también en esa línea de lo que estábamos comentando con Eduardo sobre esa percepción del ser, ¿no? Y que de alguna forma facilite la Unión Europea que todos estos aspectos que muchas veces quedan fuera del ámbito educativo y del ámbito social se introduzcan más, ¿no? Y eso yo creo que sería importante. Nada. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues nos quedamos con esa reflexión y los que estamos en el ajo, pues a ver si se nos ocurre algo para preparar alguna historia. Eso es. Y nada, pues muchísimas gracias por participar, por colaborar en el proyecto y nada, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, Eduardo, encantado. Hasta luego, un placer. Hasta la próxima. Has escuchado Podcast and Boat, una producción de Euskonet para eCivis.